Hola mis queridos hermanos y hermanas, hoy es jueves sediente, eso ya tú sabes, hay que apagar nuestra sed con la palabra de Dios. Fui dirigida al libro de 2 Pedro capítulo 3, que viene siendo el día del Señor vendrá. So prepárense y tengan su Biblia ready y vamos a hacer esto juntos. Y antes de eso vamos a orar. Querido Señor, mi querido Padre, te doy gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad de nosotros estar juntos y leer tu palabra. Que el Espíritu Santo nos dé un entendimiento de lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Que lo tengamos grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y, Señor, yo sigo pidiendo que tú nos sigas protegiendo, bendeciéndonos y enseñándonos, Señor. Yo pido que nuestra fe siga creciendo día a día y que el amor que tengamos a Jesús crezca día a día, que esté en nuestros corazones y en nuestra mente día a día. Señor, lo pido en el nombre de tu querido Hijo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Ok, so vámonos para allá. Tengan su Biblia ready y vamos al versículo 1. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarle la memoria para que con una mente íntegra. Aquí en versículo 1, la segunda carta de Pedro a los cristianos es un llamado a la renovación espiritual y a revivir su pasión espiritual, instando a sus lectores a reexaminar y renovar su compromiso con los principios fundamentales de su fe. Llama la atención sobre las declaraciones proféticas del Antiguo Testamento que predijeron la venida de Cristo y el fin de los tiempos. Pedro también recuerda a sus lectores las enseñanzas y los mandatos de Jesús transmitidos a través de los apóstoles. El objetivo de Pedro es fortalecer a sus lectores contra la creciente ola de falsas enseñanzas, resistir la influencia de falsos maestros que podrán estar intentando socavar sus creencias, permitiéndoles mantenerse firmes en sus convicciones y vivir su fe con confianza y propósito. Ahora para atrás la Biblia, versículo 2. Recuerden la palabra que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Como dije en el versículo 1, aquí en el versículo 2, Pedro los anima a mantenerse firmes en su fe y a no dejarse influenciarse por los argumentos de los falsos maestros, ni a rebatir los argumentos de quienes niegan el regreso de Cristo. El versículo enfatiza la importancia del Antiguo y el Nuevo Testamento como fuentes de verdad y guía, la necesidad de aferrarse a las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Para la Biblia, vamos al versículo 3. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguieron sus malos deseos, se mofará, versículo 4, y dirá que hubo de esa promesa de su venida. Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Ahí en el versículo 3 y 4, burladores, la palabra griega empactai se refiere a los burladores o escarnecedores que ridiculizan a la fe, en particular la promesa del regreso de Cristo. En los últimos días, Pedro usa esta frase para describir el periodo previo al fin del mundo y el regreso de Cristo. Ahí donde dice siguiendo sus propios malos deseos, esta frase destaca el carácter de estos burladores. Se dejan llevar por sus propios deseos egoístas y no por la voluntad de Dios. Pedro advierte que esos burladores serán falsos maestros que niegan el poder de Dios y la realidad de sus promesas. Se burlarán de la idea de que Dios puede intervenir en la historia humana y el regreso de Cristo, afirmando que todo sigue igual. El versículo resalta la importancia de no permitir que el paso del tiempo o la percepción de una falta de cumplimiento inmediato de la profecía lleven a la duda o la complacencia en la fe. Al advertir acerca de estos burladores, Pedro está animando a los cristianos a permanecerse fieles y a no dejarse llevar por sus falsas enseñanzas, a vivir su fe y a estar preparados para el regreso de Cristo. Para traer la Biblia, versículo 5. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Ahí en versículo 5. Pero olvidan deliberadamente que hace mucho tiempo
Esta frase introduce la idea de que algunas personas ignoran o desestiman intencionalmente una verdad crucial sobre los orígenes del mundo y la posibilidad de un juicio futuro. Ahí donde dice, por la palabra de Dios existieron los cielos. Esta frase enfatiza que los cielos o el universo surgieron a través de la palabra hablada de Dios, destacando el poder y la autoridad de Dios. Ahí donde dice, y la tierra fue formada del agua y por el agua. Esta frase se refiere al relato de la creación en Génesis, donde se describe que la tierra fue formada del agua y rodeada por ella. Pedro usa este versículo para contrarrestar el escepticismo de quienes se burlan de la idea de un juicio futuro y el regreso de Cristo, recordando a los creyentes que el poder de Dios es capaz tanto de creación como la destrucción. La referencia al agua en la creación y al mundo formando a partir del agua también prefigura el papel del agua en el relato del diluvio en Génesis capítulo 6 y 9, donde Dios usa el agua tanto como un medio de juicio y renovación. El mensaje de Pedro anima a los creyentes a vivir con anticipación al regreso de Dios y a vivir vidas santas en lugar de entregarse al pecado, como sugirieron los burladores. Para la Biblia, versículo 6. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pareció inundado. Ahí en el versículo 6 hace referencia al relato bíblico del diluvio universal que ilustra el poder de Dios para juzgar y alterar la creación. El versículo destaca la soberanía y el poder de Dios sobre la creación, mostrando que Él no está sujeto al orden natural y que puede juzgar y remodelar el mundo como le plazca. Pedro usa el ejemplo del diluvio para subrayar la idea de que el mundo actual, con su orden actual, no es permanente y que un juicio futuro y una nueva creación son posibles e incluso inevitables. Ahí en el versículo 7 para la Biblia. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impios. Ahí en el versículo 7, este versículo enfatiza que el mundo actual, el universo físico actual, incluyendo la tierra y todo lo que hay en él, están reservados para el fuego. Los cielos y la tierra actuales no solo existen, sino que se conservan, almacenan y mantienen para un propósito específico: la destrucción por fuego. El fuego no es un evento aleatorio, sino un medio para el juicio y la destrucción de los impios por parte de Dios. La misma palabra que creó los cielos y la tierra es la palabra que los destruirá. Los que enfatiza el poder y la soberanía de Dios sobre la creación. Ahora para la Biblia, versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí en el versículo 8, este versículo destaca que Dios no está sujeto al mismo concepto lineal del tiempo que los humanos. 1000 años desde la perspectiva de Dios no son diferentes a un solo día desde la perspectiva humana. Esta comprensión del tiempo es importante porque nos recuerda que las promesas de Dios, incluyendo el regreso de Cristo, eventualmente se cumplirán sin importar cuánto tiempo nos parezca. Este versículo anima a los creyentes a vivir vidas santas y piadosas, no como si el regreso de Cristo fuera inminente, sino como si pudiera suceder a cualquier momento, y a no dejarse llevar por la idea de que las promesas de Dios no se cumplirán. Ahora para la Biblia, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ahí en el versículo 9, este versículo aclara que la demora de Dios en el juicio no se debe a debilidad ni olvido, sino a su deseo de que todas las personas se arrepientan y sean salvas. Enfatiza la paciencia y el largo sufrimiento de Dios, dando a la gente tiempo para volverse a Él. Para la Biblia, versículo 10.
Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. So, ahí en el versículo 10, donde dice el día del Señor, esta frase usada a lo largo de la Biblia se refiere a un tiempo de juicio intenso y al fin del orden mundial actual. Ahí donde dice vendrá como ladrón. Esto enfatiza la naturaleza inesperada y repentina de este evento que toma a la gente desprevenida. Ok. So, ahí donde dice los cielos pasarán con gran estruendo. Esto describe la destrucción de los cielos actuales, probablemente refiriéndose al fin del universo físico tal como lo conocemos. Ahí donde dice los elementos se disolverán con intenso calor. Esto significa la disolución completa de los componentes fundamentales del universo mediante el fuego. Ahí donde dice la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Esto indica que la tierra junto con todo lo que hay en ella será consumida por el fuego, un juicio final del mundo actual. Para traer la Biblia, vámonos al versículo 11. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa? Ahí en el versículo 11, este versículo enfatiza un llamado a la santidad y la piedad. Ante esta destrucción inminente, Pedro dice que solo hay una respuesta y es la opuesta a la que los falsos maestros estaban dando. Ofrenda. Pedro insta a los creyentes a vivir una vida caracterizada por una conducta santa y piadosa. Conducta santa se refiere a vivir una vida dedicada a Dios, evitando el pecado y buscando la justicia. Significa dejar de lado todo estilo de vida pecaminoso o inmoral. Piedad significa vivir de una manera que agrada a Dios, caracterizada por la devoción, la reverencia y la obediencia. Para atrás la Biblia, versículo 12. Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Ahí en el versículo 12, este versículo insta a los creyentes a esperar con ansias y a apresurar la venida del día de Dios, enfatizando la necesidad de anticipación y preparación para el regreso de Cristo, que implicará la destrucción de los cielos y tierra actuales seguida de una nueva creación. Anima a los creyentes a vivir con una fe que mira hacia el futuro, a orar activamente y a vivir de una manera que refleje su anticipación, arraigada en las promesas de las Escrituras sobre el regreso de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Para traer la Biblia, versículo 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Ahí en el versículo 13, este versículo representa la esperanza cristiana de una creación renovada, libre de pecado, sufrimiento y muerte, como cumplimiento de las promesas de Dios. No solo un deseo o expectativa humana, representa la restauración definitiva de la creación, como se describe en Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. En esencia, 2 Pedro 3:13 es una promesa de un mundo nuevo, una nueva era, donde la presencia de Dios se manifestará plenamente y donde prevalecerá la justicia y la paz. Para traer la Biblia, versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Ahí en el versículo 14, esto significa vivir una vida que agrada a Dios, buscando la santidad y la justicia. Se refiere a una vida pura e intachable a los ojos de Dios, libre de pecado y reproche. Enfatiza la importancia de vivir en armonía con Dios y con los demás, resolviendo conflictos y cultivando una disposición pacífica.
Pedro insiste a los creyentes a tomar la paciencia de Dios como una oportunidad para crecer en santidad y estar listos para el regreso del Señor, en lugar de usarla como excusa para la inacción o una vida impía. Para la Biblia, versículo 15. Tengan presente que la presencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió. También nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Ahí en el versículo 15, Pedro reconoce que Pablo, otro apóstol, también escribió sobre esta misma verdad, haciéndose eco de una sabiduría similar que se encuentra en los escritos de Pablo, enfatizando que la demora de Dios en el juicio no es una señal de debilidad, sino que refuerza la idea de que la paciencia de Dios es un elemento clave en su plan para que las personas se aparten de su pecado y lleguen a la fe, lo que finalmente conduce a la salvación. Pedro también está respondiendo a los falsos maestros que estaban usando la demora del regreso de Cristo para promover la inmoralidad y la falta de urgencia en vivir una vida piadosa. Pero Pedro enfatiza la importancia de que los creyentes vivan vidas santas, preparados para el regreso del Señor, que llegará inesperadamente como un ladrón. Para la Biblia, versículo 16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversarán, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Ahí en el versículo 16 advierte que algunos escritos de Pablo son difíciles de entender y pueden ser tergiversados por los ignorantes e inestables, lo que lleva a su destrucción, al igual que distorsionan otras escrituras. Pero Pedro advierte que quienes son indoctos o carecen de entendimiento espiritual inestables o se dejan llevar fácilmente por falsas enseñanzas, malinterpretan estos pasajes difíciles, tergiversándolos para que se ajusten a sus propios intereses o deseos. Pedro enfatiza que esta tendencia a distorsionar las escrituras no se limita a los escritos de Pablo, sino que es un problema que puede afectar cualquier parte de la Biblia y en última instancia conduce al daño y la destrucción espiritual. Bien. So, recuerden, no usen la palabra de Dios para su propio beneficio para salir con la tuya, porque eso está mal, no lo hagan. Okay. Para atrás la Biblia, versículo 17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Ahí en el versículo 7, este versículo llama a los creyentes a estar atentos, a estudiar las escrituras y ser perspicaces, no sé cómo decir esa palabra, perspicaces, yo digo vigilante, para evitar ser engañados por falsas enseñanzas y a no dejarse llevar por el error de los sin ley, ya que hacerlo podrá llevarlos a perder su propia firmeza o estabilidad en la fe. Es una advertencia sobre la llegada de falsos maestros y los peligros que representan. Para la Biblia, último versículo 18. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Amén. Eso es cierto. Amén, amén, amén. Ahí en el versículo 18, Pedro no se limita a afirmar un hecho al decir, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está dando un mandato y animando a su lector a buscar activamente el crecimiento espiritual. Esto abarca una comprensión más profunda del carácter de Dios, su palabra y su plan para la vida de los creyentes. No se trata solo de una comprensión intelectual, sino de un conocimiento experiencial y relacional
de Cristo. Las palabras de Pedro implican que el crecimiento espiritual es un viaje, no es un destino, y requiere un esfuerzo deliberado y la confianza en la gracia de Dios. Podemos crecer en gracia, en conocimiento mediante la oración, el estudio de la palabra de Dios, la búsqueda de comunión con otros creyentes y la vivencia activa de nuestra fe. Eso termina este capítulo y yo estoy muy de acuerdo que uno tiene que estar bien vigilante y tenemos que estar preparados para el día del Señor y que nuestra fe tiene que crecer y que yo quiero que crezca para mí y para todos ustedes, que siga creciendo, porque Dios ha sido tan bueno, tan paciente, que Él nos está dando esta oportunidad para que nosotros y los que queremos y a los demás, a todas las criaturas que son de salvación, estén listos para ese día y que sean salvados. Eso es todo para este capítulo. Le doy gracias a ustedes, gracias por estar conmigo a hacer este capítulo y les digo, los amo y los quiero y los veo el próximo jueves. Bye.